Mi nuera dijo que solo era una guardería gratuita, así que hice las maletas y cogí lo que más necesitaban. Esa noche doblaba las camisas de la pequeña Paula en el salón, alisando cada manga como mi madre una vez alisaba la mía. La casa olía levemente a pasta recalentada, y la campanilla de vela de vainilla siempre se encendía cuando venían invitados, pero nunca para nosotros. Abracé una de las camisetas diminutas de Paula contra mi mejilla, notando su suavidad, sintiendo su calor aún atrapado en el algodón, y la besé sin pensarlo. Momentos así eran los únicos momentos tranquilos de alegría que me quedaban en esta casa. Escuché sus voces, antes incluso de enderezar la espalda. Se alejaron de la cocina, voces agudas y descuidadas, solo para la otra, nunca para la mujer que lo había sacrificado todo por el chico que ahora se reía a su costa, dijo Bella al principio, con un tono cargado de vinagre. Sinceramente, ¿hay alguien más patético que tu madre, Paul? Tiene casi 70 años y sigue de pie detrás de una caja registradora, escaneando la compra como si le fuera la vida en ello. Esa mujer huele a monedas, no sabe nada de familia, solo recibos y cajones de la caja de efectivo. Paul soltó una risa entre dientes, la misma que usaba cuando quería impresionar a la gente, acostumbrada durante toda mi infancia. Ella salía corriendo al trabajo. Si la obligaras a quedarse en casa con nosotros, probablemente habría perdido la cabeza. La camisa se deslizó un poco entre mis manos. Mis dedos temblaron y cerré los ojos. No quería oír más porosas fosis. Seguían fluyendo por el pasillo como una corriente fría que no podía ignorar. Belle volvió a resoplar. Y la única razón por la que vive aquí, ahora, es porque no tiene a dónde ir. Los cajeros no se jubilan, simplemente siguen ahí hasta que las piernas les fallan. Si se pone enferma, acabaremos pagando todo. Es feo. Que nos preparemos, murmuró Paul, como si eso tuviera sentido, como si no hubiera crecido con el dinero que ganaban esas piernas cansadas. La voz de Belle se volvió más áspera. Tiene exactamente un propósito en esta casa. Cuidado infantil gratis. Ese es su valor. No confiaría en ella para nada más. ¿Quién respeta a alguien así en el mundo? Me mordí el labio hasta saborear. El hierro en mi mano se aflojó y la camiseta de Paula se deslizó de mi agarre y cayó sin hacer ruido sobre la alfombra. Lo miré fijamente, las pequeñas flores rosas estampadas sobre la tela. Esa camiseta una vez me hizo llorar de alegría. Cuando Belle me permitió comprarla, con el descuento de empleado, ahora apenas podía respirar. Si crees que la justicia merece celebración, pulsa ese botón de expectación. Mantengamos vivas historias como esta, que resonan muy lejos. Tu apoyo nos ayuda a aportar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias. Sigue escuchando. Apoyé la palma de la mano contra la pared, porque mis rodillas se debilitaban, no por la edad, sino por el peso de una verdad que había evitado durante años. No era la primera vez que hablaban de mí así, pero esta noche algo se retorció de forma diferente dentro de mí. Algo se agrietó en un lugar que ya estaba desgastado. Me incliné hacia la puerta, no porque quisiera más dolor, sino porque las siguientes palabras me parecieron un golpe que necesitaba dejar caer bien para no olvidarlo nunca. Paul dijo honestamente, cariño, no creo que a ella le importemos siquiera. Le importaba su dinero. Siempre olía a la tienda. Cuando era niño, llegaba a casa agotada, y juro que abrazaba más la caja registradora que a mí. Probablemente por eso nunca aprendí lo que es el verdadero afecto. Belle respondió con un suspiro suave y satisfecho. No te preocupes, Paula me tiene a mí. No voy a dejar que la críe la misma mujer fría que te crió a ti. Lo siento, tu madre sigue intentando que Paula la quiera más. No me gusta esa energía. Energía. Esa era la palabra que usaba por los brazos que habían llevado a Paul durante las fiebres, por las manos que habían contado hasta el último dólar para comprar comida y que nunca conociera el hambre, por la voz que le leía historias hasta las 3:00 de la madrugada, después de mi tercer turno en la tienda. Energía, como si todo lo que había hecho fuera una fuerza oscura
en lugar de amor. Sentí que algo dentro de mí se cerraba como un cajón de recibos que se cierra de golpe. Belle chasqueó la lengua. Si desapareciera mañana, sinceramente, lo único que echaría de menos sería el cuidado gratuito de los niños. Aunque incluso entonces, siempre podríamos contratar a alguien mejor. Paul soltó una risa baja, cierto, al menos una niñera escucharía. Mamá nunca escuchaba. Eso fue lo que me rompió. No el insulto, ni la burla de mi trabajo, sino la mentira de que nunca había escuchado. Había escuchado cada llanto, cada miedo, cada sueño susurrado que Paul tenía. Había escuchado tan atentamente que olvidé el sonido de mis propias necesidades, pero de pie detrás de la pared, con la mano apoyada contra la pintura, entendí algo simple y agudo. Podía escucharles, pero ya no tenía que quedarme. Me agaché despacio, recogí la camiseta de Paula y la abracé contra mi pecho. No para consolarme, sino para recordarme por quién seguía luchando. Porque si sus palabras me habían enseñado algo esta noche, era esto. No me veían como madre, me veían como mano de obra, y el parto finalmente se marcha. La gente piensa que el resentimiento nace de la crueldad, pero a veces surge de malentendidos que nadie se molestó en aclarar. Cuando pienso en la infancia de Paul, lo veo a través de las ventanas, empañadas por el agotamiento. Siempre estaba corriendo, siempre trabajando, siempre luchando por mantener las luces encendidas y el agua caliente. Su padre murió cuando Paul tenía 7 años, atropellado por un conductor ebrio cuando volvía a casa tras un turno nocturno. Durante la noche, nuestra casita se sintió el doble de vacía, el doble de fría, y todo lo que había que hacer recayó sobre mis hombros. No tuve el lujo de llorar. Tenía un hijo que criar, y el duelo no paga la compra. Me convertí en cajero a tiempo completo, cubriendo todos los turnos que se liberaban, incluso los que nadie quería. Turnos de mañana, turnos de noche, turnos que se mezclaban hasta que mi cuerpo olvidaba cómo descansar. Por la noche, después de que cerraba la tienda, limpiaba el almacén para conseguir unos cuantos euros extra. Yo limpié las estanterías metálicas polvorientas, mientras Paul dormía solo en casa. Su padre se había ido, su madre se había ido a trabajar, la casa demasiado silenciosa para consolarle. Cuando llegué a casa, el leve olor a recibos viejos y monedas se pegaba a mi ropa. Era el olor a supervivencia, pero para Paul era el olor del abandono. Creció viéndome con el mismo uniforme, los mismos zapatos caídos, las mismas marcas de código de barras en las muñecas. Se sabía regazo, preguntando por qué siempre estaba cansada. Y yo le acariciaba el pelo y le decía, Ann, porque mereces más de lo que tenemos. Pero eso no fue lo que escuchó. Él se enteró porque nunca dejé de trabajar. Los niños traducen el amor con diferentes diccionarios. Recuerdo los eventos escolares, cada vez que el calendario llegaba a casa en su mochila, Say Me, Ritorcia. El corazón quería ir. Dios sabe que quería ir. Pero cada vez que pedía días libres, los responsables me miraban como si estuviera pidiendo un viaje a Europa. Dicen que estamos cortos de personal. Te necesitamos, Tatiana. Era viuda, is to buy. Tontas noches, me decía, la próxima vez, el próximo evento el mes que viene, hasta que el siguiente nunca llegó. Una noche destaca más dolorosamente que las demás. Paul tenía 10 años y ensayaba para la actuación de su clase. Casi susurrando, sí podía venir. No se hizo ilusiones, pero vi la pequeña chispa en sus ojos. Le prometí que estaría ahí, pase lo que pase, lo prometí. Esa noche, la tienda llamó. Alguien ha llamado para decir que está enfermo. Te necesitamos. Miré el teléfono y luego el espejo. Mi uniforme colgaba a mi lado como una condena que tenía que cumplir. Elegí el trabajo. Elegí el trabajo, elegí el dinero. Al menos así. Es como Paul lo recuerda. En mi memoria, elegí el techo sobre nuestras cabezas. Cuando subió al escenario al día siguiente, el asiento que dije que ocuparía seguía vacío. Más tarde supe que escaneaba al público una y otra vez, esperando que la puerta se abriera con un crujido. Cuando no lo hizo, algo cambió para siempre. Esa silla vacía se convirtió en un símbolo que nunca olvidó. En su mente,
Yo había elegido la caja registradora antes que él. En mi mente, había elegido mantenernos vivos. Dos verdades pueden existir a la vez, pero un niño solo cree la versión que duele. A medida que Paul crecía, su resentimiento crecía con él. Sus notas eran normales, su confianza tan delgada como un tejido, y cada fracaso volvía a caer sobre el altar de ese afecto infantil perdido. Cuando no entró en la universidad que quería, primero se culpó a sí mismo, luego a la vida, y después a mí en silencio y en privado. Cuando acabó trabajando en un trabajo de oficina normal, miró mi uniforme gastado y vio reflejado su futuro. En él odiaba esa imagen. Odiaba lo que representaba mi vida: trabajo duro sin gloria, responsabilidad sin aplausos, supervivencia sin celebración. Cada vez que me sentaba en la mesa de la cocina, contando monedas de mi tarro de propinas para pagar el alquiler o comprarle botas para el fútbol, su rostro se tensaba. Para mí, esas monedas eran bendiciones. Para él eran prueba de que venía de la nada, prueba de que pertenecía al mundo de personas que apenas sobrevivían, en lugar de personas que superaban la superficie. Luego llegó Belle. Ella irrumpió en su vida como alguien que nunca había trabajado un turno nocturno en su vida. Venía de una familia que medía el valor por cuentas bancarias y vacaciones, no por el carácter. Odiaba los comienzos humildes, odiaba todo lo que le recordara la lucha que nunca tuvo que conocer. Cuando me conoció, sonrió educadamente, pero vi sus ojos recorrer mis zapatos, mi viejo abrigo, las arrugas en mis manos, que años de escanear objetos habían tallado. No tardó en empezar a reescribir la infancia de Paul en goteo a goteo. No fue tu culpa, le susurró. Tu madre no sabía cómo quererte. Cuando querías un abrazo, ella contaba dinero. Cuando la necesitabas, ella pensaba en las facturas. Ella es la razón por la que creciste sintiéndote pequeño, Paul, lo creo. Le dio un villano y él lo agarró con ambas manos. Le resultaba más fácil culparme que quedarse con la soledad que él llevaba. Le dijo que había sido emocionalmente descuidado. Le dijo que el amor debería aparecer sin esfuerzo. Ella le dijo que la lucha era una elección que tomaban los débiles. Y él también lo creía. Pronto empezó a verme a través de los ojos de Belle. Cada sacrificio que hice se convirtió en un fracaso. Cada turno que hacía se convertía en la prueba de que amaba el dinero más que a él. Cuando trabajaba en 3 empleos, era codicioso. Cuando finalmente me jubilé y me mudé con ellos, fui una carga en su historia. Nunca había sido una madre que intentaba dar lo mejor de sí. Había sido cajero intentando sobrevivir. Y de alguna manera, sobrevivir me hizo inamable. Cada mañana, antes de que el sol siquiera se molestara en salir, escuchaba el suave golpeteo de los pies de Paula en el suelo del pasillo. Siempre venía primero a mi puerta, nunca a sus padres. Me sentaba, abría los brazos, y ella se arrastraba a mi regazo, con la mejilla caliente contra mi cuello. La vestí, le trencé el pelo y le hice la misma avena que antes hacía para Paul, ahora más delgada, porque Belle dijo que le preocupaba el peso de Paula. Preparé la fiambrera de Paula, escribí una nota con una pegatina y la acompañé al coche con su manita enrollada alrededor de mi dedo. Esos momentos fueron los únicos en los que me sentí abuela, en lugar de una molestia. Cuando volvimos a casa, tras dejar la guardería, empezó el trabajo de verdad. Barrí las migas de la cena de anoche, freí la sartén, Belle quemó y abandonó. En el fregadero, borré las huellas de la mesa de cristal y empecé a lavar la ropa. A Belle le gustaban las sábanas blancas, pero nunca pensó en cuánto costaba la lejía, ni lo pesadas que eran las sábanas mojadas para mis brazos envejecidos. Lavé la ropa de Paula por separado, porque Belle insistió en que su hija necesitaba otro detergente, no el barato que usas. Sobre las 10, empezaba a preparar la cena, a cortar cebollas y pelar zanahorias, mientras me dolían las rodillas por estar demasiado tiempo de pie. Al mediodía, ya colgaba la ropa fuera, frotando manchas, doblando toallas y apilando cosas. Ordené. Belle caminó por el salón durante una de estas tareas. Me miró con la misma expresión que la gente pone a una máquina expendedora averiada, y dijo que lo dijo con naturalidad, como recordándome mi descripción de trabajo. Asentí tras suficiente humillación,
A sentir se vuelve más fácil que hablar. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, Paula se acercó tambaleándose con los brazos abiertos. Nana, chilló, con toda la cara iluminada como un amanecer. Antes de que pudiera alcanzarla, Belle se abalanzó, la agarró de la muñeca y la tiró hacia atrás. No la abraces tan fuerte, cariño, dijo con brusquedad. Tu abuela huele a supermercado. La pequeña sonrisa de Paula tembló, y me miró con confusión, como si no entendiera por qué un abrazo se había convertido de repente en algo prohibido. Traje ese momento como traje tantos antes que él, dejando que se consumiera por completo. A la cena fue la peor parte del día. Cociné, puse la mesa, serví los platos y me quedé junto a la cocina mientras los tres comían juntos. Belle siempre llenaba primero el plato de Paul, luego el de Paula, y después el suyo propio. Nunca me miró cuando dijo: Ann, mamá, puedes comer cuando la cocina esté limpia. Solo haremos un lío si te sientas ahora. Paul no protestó. Ann nunca protestó. Masticaba en silencio, mientras yo recogía en silencio los vasos vacíos, limpiaba salpicaduras del mostrador y fingía no oír el roce de los tenedores ni las risas que nunca me llegaban. A veces Paula intentaba guardarme un trocito de pollo, pero Belle la regañaba. Ann, cómete eso. Ann, no regales tu comida. Tú lo necesitas más que ella. Sonreía a Paula para que no se sintiera culpable, pero podía sentir como mi dignidad se afinaba, como papel de seda. Una noche se me apretó el pecho al remover la olla y se me escapó una tos. Una de esas toses profundas y persistentes que sufren los viejos trabajadores por los pasillos fríos del supermercado y los años que llevan levantando más de lo que deberían. Me apoyé en la encimera. Hoy estoy un poco cansada, dije suavemente. ¿Puedo descansar de ver a Paula esta noche? ¿Solo esta noche? Lo pregunté tímidamente, como un niño pidiendo permiso, aunque eran mis viejos huesos los que temblaban. Belle se volvió hacia mí, con los ojos fríos. No, absolutamente no. Vives aquí para cuidar a Paula gratis. Si no lo haces, tenemos que contratar a alguien. ¿Sabes cuánto cuesta una niñera? ¿Quién crees que pagará por eso? Habló como si le pidiera dinero prestado, no solo un momento de descanso. Paul no me miró. No paraba de mirar el móvil, desplazándose por algo más importante que el cansancio de su madre. En ese momento, algo dentro de mí flaqueó, no frenos rotos ni bruscos y repentinos, sino hundidos hacia adentro, como una viga vieja que llevaba demasiado peso durante demasiado tiempo. Miré a Paula, que extendió su pequeña mano hacia mí desde su trona. Chocolate le untó la barbilla, susurrándole: Nana, cansada. La preocupación en su carita me hizo arder los ojos. Me acerqué, le limpié suavemente la boca y susurré: Nana, está bien, no irá cierto. Pero mentir me parecía más amable que dejar que me viera herido. Mientras llevaba los platos al fregadero, la voz de Belle volvió a sonar por el pasillo. Si está demasiado cansada para trabajar, quizá no necesite quedarse aquí en absoluto. Paul emitió un sonido de acuerdo, suave, pero inconfundible. No sabían que yo había oído. No sabían que siempre me había enterado. Y con cada palabra, cada despido, cada orden disfrazada de bondad, sentía que me encogía no por la edad, sino por la realización de que en esta casa el amor era una transacción, y yo era el único que pagaba. La gente piensa que el poder se revela de forma ruidosa, pero a veces permanece en silencio en un cajón, esperando el día en que alguien por fin recuerde que existe. En mi caso, estaba dentro de una carpeta manila fina que guardaba detrás del certificado de nacimiento de Paula. Solía sacarlo por la noche, solo para recordarme que no era tan impotente como Paul y Belle creía. No disfruté la sensación. Simplemente necesitaba recordar que no lo había imaginado, que una vez en mi vida, un sistema me miró y dijo: Ann, eres la persona más segura en el mundo de este niño. Cuando nació Paula, el mundo de Belle se vino abajo. Siempre había querido la maternidad como accesorio, algo para publicar en internet, para mostrar en el brunch, para hablar cuando quería simpatía o aplausos, pero no estaba preparada para los gritos, el desueño, el peso de un humano diminuto
que exigía verdadero afecto. Tras 3 semanas, ella se desplomó. Una tarde, estaba en la habitación de la guardería, meciendo a Paula, con una nueva canción que quería grabar para sus seguidores. Cuando la cámara se le resbaló de la mano, casi se le cayó a Paula, intentando atraparla. Una enfermera que visitó ese día lo vio todo. En cuestión de horas, una trabajadora social del hospital entró en la habitación y dijo que Belle necesitaba una vigilancia temporal. Paul se sentó a su lado, asintiendo, abrumado, y mientras Belle sollozaba por perder el control, la trabajadora social les puso un montón de papeles delante y dijo con suavidad: «Esto es un acuerdo temporal de tutela, nada dramático, solo alguien de confianza ayudando a estabilizar el entorno». Se volvió hacia mí. «Señora Tatiana, la recomendamos». Belle lloró aún más. Paul le acarició la espalda. Ambos firmaron sin leer ni una sola página. Era solo otra forma, otra cosa por la que apresurarse para poder volver a casa. Nunca preguntaron qué significaba realmente. Pero leí cada línea, que en cualquier situación en la que se pudiera poner en duda la seguridad del menor, el tutor temporal, yo tenía derecho legal a actuar. Entonces, no les importaba. Ahora les importa. Pero las firmas siguen siendo suyas. Meses después, llegó otra sugerencia, esta vez del pediatra. Instala cámaras alrededor de la casa donde Paula pasaba la mayor parte del tiempo. No era vigilancia, se suponía que debía ser una protección por si acaso, dijo. Belle y Paul asintieron con entusiasmo, imaginando que eso les haría parecer responsable. Compraron un juego de cámaras online y las instalaron. Uno en la sala de juegos, otro en el pasillo, uno cerca del salón donde Paula solía echar siestas. Asumían que era demasiado mayor para entender cómo funcionaba todo eso. Una noche, escuché a Paul susurrar a mamá: «Ni siquiera se dará cuenta de ellos. Apenas puede usar el móvil». Belle se rió, como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado en toda la semana. Pero me di cuenta en todo. Me fijé en la luz, parpadeando cuando Belle montó su luz circular y se grabó hablando sobre el empoderamiento posparto, mientras Paula lloraba en la esquina del parque. Lloró durante 11 minutos seguidos, conté cada segundo. Belle nunca se giró, nunca pausó la grabación. No paraba de hablar de resiliencia y amor propio, mientras su propia hija sollozaba detrás de ella. Noté la inclinación de los hombros de Paul cuando le gritaba cada vez que derramaba una taza o se le caía un juguete. Una mañana, tiró su bol de cereales y la leche salpicó la mesa. Paul golpeó el puño hacia abajo. «Eres igual que tu abuela», replicó con expectación torpe y inucho. Paula se estremeció tanto que la cuchara se le cayó de la pequeña mano. Tuve que morderme la lengua hasta casi sangrar, porque si hubiera hablado habría gritado. También noté sus conversaciones susurradas por la noche. Una vez pasé por el pasillo y oí a Belle decir: «Si muriera mañana, ahorraríamos cientos al mes. ¿Te das cuenta de eso?». Paul murmuró algo parecido a un acuerdo. No creo que lo dijera como ella, pero las palabras existían. Se pronunciaron y lo sentí como dedos fríos a lo largo de mi columna. Una tarde, mientras hacía la maleta de Paula para la guardería, metí la mano en mi bolso y accidentalmente derramé un puñado de monedas de 25 centavos al suelo. Me agaché para recogerlos, avergonzado, aunque nadie debería haberlos visto. Pero Paul se quedó junto a la puerta y resopló. «Mamá ha vivido toda su vida en monedas y monedas de 25 centavos», dijo. No es de extrañar que actúe como pequeña gente como ella. Nunca aprende a hacer otra cosa. A la gente le gusta gente como yo». Su madre hablaba como si todo mi valor pudiera calcularse en una caja, como si décadas de turnos tardíos y pies doloridos fueran prueba de que le había fallado, como si mis sacrificios fueran una broma que ya no le resultaba entretenida. Pero la cámara sobre la estantería no se rió. Parpadeó en silencio, observando, grabando todo, cada insulto, cada desprecio,
cada momento. Demostraron exactamente por qué la trabajadora social me había entregado esa carpeta manila. En primer lugar, Paul y Belle pensaban que las cámaras eran decoración, pensaban que el papeleo no tenía sentido, pensaban que la edad significaba ignorancia y la bondad significaba debilidad, pero empezaba a entender algo. En una casa donde la crueldad era ruidosa y constante, el poder silencioso podía ser el arma más afilada de todas, y pronto aprenderían exactamente cuánto había oído y cuánto tenía derecho a hacer. Las noches de invierno en esta casa siempre se sentían más frías de lo que deberían. Quizá era la corriente de aire que se colaba bajo las puertas, o quizá era la forma en que el silencio se agudizaba después de que todos se iban a la cama. Esa noche, el frío se sentía diferente. Paula yacía en su pequeña cama, su piel ardiendo contra mi palma como si una fiebre intentara salir de su. Cuando el termómetro parpadeaba en rojo a 104 F, el pecho se me apretó de una forma demasiado familiar respecto a los pasillos antiguos del supermercado. Respiraba rápido y superficialmente. Sus párpados parpadearon, se cerraron contra mi mano, como si se aferrara a algo que se escapaba. Cariño, susurré, rozándole la frente. Quédate con Nana. No sé. El pánico me golpeaba las costillas, pero el pánico nunca ayudaba a ningún niño. Hice todo lo que sabía: un paño frío, golpecitos suaves, levantar un poco la cabeza, pero nada hacía ninguna distinción. Sentí su calor subir, pulsando a través de su pequeño cuerpo. La envolví en una manta y la levanté en mis brazos. Corrí por el pasillo, el suelo crujía bajo mis pies, y llamé con fuerza a la puerta del dormitorio de Paul y Belle. Paul, llamé, con la voz quebrada. Abre la puerta, por favor, ahora. Tras un momento de movimientos irritados, la puerta se abrió de golpe. Paul me miró parpadeando con la rabia de alguien que ha sido sacado de una cama caliente. Tenía el pelo despeinado, la mirada desenfocada, y la molestia se le reflejaba en la cara, como un invitado no deseado. ¿Qué? Soltó con brusquedad. ¿Qué está pasando? Estaba dormido. Abracé a Paula más fuerte, intentando mantener la voz calmada. Paula está ardiendo. Tiene fiebre muy alta. Deberíamos llevarla al hospital. Me preocupa que no responda. Belle se sentó erguida en la cama, con los brazos cruzados, mirándome como si hubiera interrumpido una ceremonia real. Los niños tienen fiebre todo el tiempo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Está siendo dramática otra vez. Ann, siempre haces esto. Haz que todo sea más grande de lo que es para parecer importante. Me adentré más en la habitación para que pudieran ver claramente a Paula. Sus mejillas estaban rojas como un tomate, su cabello húmedo de sudor, su pequeño cuerpo temblando. Necesita ayuda, susurré. Mírala, Paula. Abrió los ojos lo justo para murmurar Nana antes de que su cabeza se apoyara en mi hombro. Se me retorció el corazón. Paul suspiró como si estuviera agotado por mi existencia. Mamá, vuelve a tu habitación. La estás asustando, y deja de actuar como si el mundo se estuviera acabando. Montabas un escándalo cada vez que estábamos cortos de dinero. Esto es exactamente lo mismo. Siempre el drama. No se trata de dinero, dije desesperado ahora. Esto es su salud. Por favor, Pauline está muy enferma. Pero me hizo un gesto con la mano como si se quitara el polvo. Siempre crees que sabes más que los demás. Tú también hiciste esto cuando yo era niño. Siempre entrando en pánico, siempre exagerando, ambeteando. Él dio un paso adelante, su brazo rozando el mío, y empujó mi mano, como si intentara tomar a Paula, pero el movimiento repentino me hizo tambalearme. Mi espalda chocó contra el marco de la puerta, y casi pierdo el agarre de ella. La manta se deslizó de lado, dejando su piel ardiente al aire frío. Mis rodillas flaquearon, y un punzante dolor recorrió mi columna. La cámara en la esquina de su habitación parpadeaba en silencio, captando Tadú. La voz de Paul se elevó aguda y cortante. Si le pasaba algo esta noche, gritó, te arrastraré por el tribunal hasta que no te quede nada. ¿Me oyes, Mil? Todos los aromas que tengas. No vuelvas a tocar a mi hija. Paula soltó una ballena delgada y aterrorizada, agarrándose a mi jersey. Nana,
Tengo miedo. Su voz, pequeña y suplicante, era la única verdad en la sala. Belle apartó la mirada, molesta. Paul cruzó los brazos, negándose a ver lo que ocurría justo delante de él. Por un momento, no pude respirar. No por el empujón, ni por la amenaza, sino porque me di cuenta de que estaba completamente sola protegiendo a este niño. Las personas que deberían haberse preocupado más eran las que menos se preocupaban. Apreté más los brazos alrededor de Paula Nal. Algo frío y sólido se asentó en mi pecho, la forma en que la determinación a veces reemplaza el desamor. Me di la vuelta sin decir una palabra más. ¿Si no la ayudaran? Yo sí, bajé a Paula en brazos, con la fiebre irradiando a través de la manta, y agarré el móvil con manos temblorosas. Cuando contestó el operador del 911, apenas podía hablar. Lo único que conseguí decir fue: «A mi nieta. No puede respirar bien. Por favor, pasa». Las sirenas llegaron más rápido de lo que esperaba, llenando la calle de una luz pulsante urgente. Los paramédicos se movían con eficiencia, haciendo preguntas, comprobando signos vitales, colocando pequeños sensores en el pecho de Paula. «Buena idea», dijo uno de ellos. «Esta fiebre es peligrosa». La subieron a la camilla y le sujeté la mano hasta el último momento, antes de seguirles hasta la ambulancia. Miré hacia la casa, sin luces, sin movimiento, sin padres corriendo. Paul y Belle nunca preguntaron a dónde iba. Su ira importaba más que la vida de su hija. Mientras subía junto a la apenas inconsciente Paula, una verdad se asentó en mí. Esta noche, todo se rompió y nada volvería a ser lo que era. En el hospital todo se movió rápido, enfermeras empujando máquinas, alarmas potando, voces firmes pero calmadas. Me quedé en un rincón conteniendo la respiración mientras trabajaban en Paula, refrescando su cuerpo, dándole medicina, poniéndole una pequeña mascarilla de oxígeno sobre sus labios temblorosos. Cuando el médico por fin vino a verme, froté en los hoyos cansados. Dijo suavemente: «Si hubieras esperado más, podría haber tenido una convulsión. Hiciste bien en llamarnos». Sus palabras pretendían consolarme, pero en cambio, me vaciaron el pecho. Correcto, o no, yo había sido el único que se preocupó lo suficiente como para actuar. Paula durmió plácidamente después de que la fiebre bajara. Sus pestañas húmedas, su manita aferrada a la manta blanca, como si acabara de ganar una batalla, sin saber que estaba en una. Me senté en el pasillo, la dura silla de plástico presionando contra mi columna, y observé el lento subir y bajar de su pecho a través de la puerta abierta. Un alivio me invadió, seguido inmediatamente por una ola aplastante de otro recuerdo. Mi marido olía a metal y aceite del taller, un aroma que se le pegó a la chaqueta y al pelo mucho después de llegar a casa. Trabajó hasta que sus manos crujeron, hasta que la grasa se asentó bajo sus uñas en líneas tan profundas que parecían parte de él. Nunca tuvimos mucho, pero tuvimos suficiente para reír, suficiente para seguir adelante. A veces, después de contar las facturas de la semana, me apretaba la mano y decía: «Ahora somos pobres, tía, pero nuestro hijo no lo estará, y nuestro nieto ni siquiera sabrá lo que se siente ser pobre». Solía reírme, pensando que soñaba demasiado adelante. Pero lo decía en serio. Guardábamos todo en monedas en tarros, billetes arrugados en sobres, declaraciones de la renta guardadas en una cuenta oculta. Aceptó trabajos extra, arreglando coches de vecinos, superando el agotamiento, porque creía en un futuro mejor que el nuestro. Cuando murió, cada tarro, cuenta e inversión pasó a ser mía. La casa que compró antes de casarnos, la cabaña en la montaña que restauró en secreto, la cartera de inversiones que construyó con precisión de mecánico, y el fondo fiduciario destinado al nieto que nunca conoció. Paul no sabía nada de eso. Solo me vio contando el cambio en la mesa de la cocina y supuso que eso era todo lo que tenía. Le dejé creerlo. Llevaba abrigos viejos, pagaba mi propio dinero y toleraba las bromas sobre oler a dinero. Mick, callada, porque Pablo cargaba con una profunda vergüenza por nuestra pobreza. Saber la verdad habría convertido esa vergüenza en culpa. Belle habría usado el dinero como un arma, manipular a Paula como palancao.
Vi su codicia mucho antes de que ella viera mi valor. Así que lo oculté todo, porque para mí el amor era sacrificio. Pero sentarse en ese pasillo, viendo a Paula respirar después de sus padres, ignoró sus llantos. Entendí que mi silencio ya no la protegía. Era protegerles. Mi marido me dijo una vez que el dinero debe proteger a los inocentes, no permitir a los descuidados. Por fin entendí a qué se refería. El fondo fiduciario, las casas, las inversiones, nunca estuvieron destinadas a amortiguar la irresponsabilidad de Paul ni la crueldad de Belle. Estaban destinados a un niño que merecía seguridad. Y amor por primera vez desde que murió mi marido. Sentí que algo feroz crecía en mí. Mi silencio había sido amor. Sí, pero ahora ese silencio podía convertirse en algo completamente distinto. Un arma, un escudo, un salvavidas, y sabía exactamente de qué lado estaba. Paula se recuperó lentamente. Su fiebre se asentó en un calor suave, en lugar del fuego ardiente que había sido. Las enfermeras sonrieron ante su valentía, y una de ellas tocó mi hombro tras comprobar sus constantes. «¿La salvaste?», dijo con suavidad. «Si hubieras esperado aunque fuera media hora, podría haberse convulsionado». Asentí, pero las palabras no me consolaron, solo confirmaron lo que ya sabía. En esa casa, mi nieta era un pensamiento secundario. Cuando el hospital procesó el papeleo, todo volvió a mí. Yo era el que figuraba como su contacto de emergencia. Yo era quien cubría la información del seguro para su cuidado. Y cuando la trabajadora social revisó el expediente, el acuerdo de tutela temporal aún llevaba mi nombre, Tatiana, justo al lado de las firmas de Paul y Bella. Nadie preguntó por qué. Nadie. El sistema simplemente reconoció lo que había reconocido años atrás. Yo era el adulto más seguro en la vida de Paula. Cuando el médico finalmente la liberó, Paula sostuvo mis dedos con confianza silenciosa. Su vocecita era de Jorciro, apenas un susurro. «Nana, casa», murmuró, y supe exactamente a cuál casa se refería, porque ya no era la de Poland. A la mañana siguiente, antes de que el sol levantara la cabeza, empecé a hacer la maleta. No mucho, solo lo que importaba: mi ropa vieja, la suave que olía levemente a detergente, y años sosteniendo a un niño, una pequeña caja de fotografías, a Paul, de bebé, con flores en las mejillas, Paul, aprendiendo a montar en bici, Paul, abrazando a su padre, el año antes de que muriera. Levanté la caja con cuidado, las manos temblando no por la edad, sino por el dolor de recordar quién solía ser. Luego puse encima el oso de peluche favorito de Paula, un pequeño cachorro marrón desvaído, al que ella había llamado Bumble. Nunca dormía sin ella. Coloqué todo en 2 bolsas, una para mí y otra para Paula. Luego escribí una nota, la metí en un sobre blanco y la coloqué en el centro de la mesa de la cocina. Dentro del sobre había copias de todos los documentos que habían olvidado: el formulario de tutela temporal, las recomendaciones anteriores del pediatra y el informe médico de la noche de la fiebre de Paula. Añadí un mensaje corto: «Está a salvo, y hasta que el tribunal diga lo contrario, está conmigo». Cuando salí de esa casa con la mano de Paula en la mía, no había miedo en mis pasos, solo certeza. Condujimos directamente a la cabaña. Mi marido dejó atrás un lugar tranquilo, rodeado de pinos, donde el aire olía limpio y el mundo parecía estar lejos de la crueldad. Al mediodía, Paul y Belle regresaron a casa. Debieron de notar que algo iba mal en cuanto cruzaron la puerta. La casa estaba demasiado silenciosa. Los zapatos de Paula no estaban en la alfombra, los peluches del salón habían desaparecido, y el sobre yacía abierto sobre la mesa, sus papeles esparcidos como frías verdades. La voz de Paul fue la primera en quebrarse. Ella se la llevó, Belle. Ella se llevó a Paula. Mamá secuestró a nuestra hija. Belle cogió los papeles con manos temblorosas. «Esto no es nada, esto no es real». Luego su rostro se torció al reconocer las firmas en el acuerdo de tutela. «Nos engañó. Debe habernos engañado». Paul corría en círculos, frenético, gritando amenazas incoherentes. Belle cogió su móvil. «Voy a llamar a la policía. Esa anciana está loca». Cuando llegaron los agentes,
Escucharon con calma, demasiado para el gusto de Bell. Leían cada documento, pasando las páginas con ojos experimentados. Vieron el informe del hospital, vieron las imágenes de la cámara que mostraban a Paul empujándome con Paula en brazos. Observaron a Bell ignorando los gritos de Paula para que se arreglara el maquillaje en el reflejo de la televisión. Finalmente, un agente cerró la carpeta y los miró con una expresión serena e inquebrantable. Según los documentos que firmaste, dijo a la señora Tatiana, tiene tutela temporal. Esa autorización no ha caducado. Tenía el derecho legal de retirar al niño si consideraba que el entorno familiar era inseguro. Y basándose en las pruebas aquí, pinchó las grabaciones de la cámara. Sus preocupaciones estaban justificadas. Paul retrocedió tambaleándose. No, no, esto está mal. Ella solo es una cajera. No sabe nada de la ley, Bell chilló. No puede hacer esto. Ella es una anciana sin blanca. ¿Cómo puede tener autoridad? Pero los agentes no se inmutaron. Ella seguía la ley, dijo uno con claridad. Y usted, señora Bell, y usted, señor Paul, por lo que veo aquí, tendrán que explicar su comportamiento al tribunal de familia. Mientras sus voces se alzaban con incredulidad e indignación. Un correo electrónico sonó en el teléfono de Poland. La abrió esperando alivio. En cambio, leyó palabras que le hicieron palidecer la cara. Según los términos del fondo fiduciario establecido por el difunto señor, Tatiana es la única fideicomisaria y tiene autoridad exclusiva sobre todos los recursos financieros destinados a la educación, atención sanitaria y bienestar a largo plazo de Paula. No se podrán aprobar gastos relacionados con Paula sin su consentimiento por escrito. Perdieron a su niñera, perdieron a su hija, perdieron el dinero que asumían que algún día sería suyo. Y lo peor de todo, perdieron la imagen pulida de una familia amorosa que mostraban con tanto orgullo en Internet. Mientras tanto, mientras su mundo se desmoronaba, Paula dormía plácidamente en la cabaña de la montaña, acurrucada contra mí, con Bumble acurrucado bajo su brazo, segura, cálida y finalmente lejos de cualquier peligro. La vista judicial tuvo lugar 3 semanas después de que yo me fuera de su casa. Para entonces, el aire de la montaña ya había suavizado las mejillas de Paula, y su risa era más fácil, como si supiera que ya no tenía que contener la respiración delante de las personas que se suponía debían quererla. Esa mañana le trencé el pelo y le dije que solo tendría que jugar con juguetes en una habitación tranquila, cercana, mientras Nana hablaba con algunos adultos. Me besó la mejilla y dijo, seré valiente, y lo estaba. Paul y Bell llegaron al juzgado con una confianza frenética, la que la gente desesperada lleva cuando aún cree que puede escapar de las consecuencias con su encantamiento. Bell incluso llevaba un vestido blanco, como si la pureza pudiera coser en tela. Paul parecía cansado, ansioso y enfadado a la vez. Presentaron su petición, acusándome de secuestro, inestabilidad de ancianos y manipulación emocional. Sus palabras dolieron, pero la verdad dolió más profundo. Mi abogado se levantó tranquilamente, abriendo una carpeta llena de las pruebas que ellos mismos habían creado. La jueza, una mujer que parecía haber visto todo tipo de mentiras humanas, escuchó sin pestañear. Primero vinieron las grabaciones, la cámara en su dormitorio, mostrando a Paul empujándome, mientras yo sostenía a Paula, la forma en que mi cuerpo se echó hacia atrás, la manta resbalando, el grito aterrorizado de Paula, luego los fragmentos de audio Bell, gritando a Paula que dejara de llorar, mientras ella hacía el directo, Paul llamando a su hija inútil, y ambos hablando de cómo mi muerte les ahorraría dinero. Cuando leyeron la declaración del médico sobre la fiebre de Paula, el peligro médico, el retraso que ponía en peligro su vida, los ojos de Bell se abrieron como si hubiera olvidado que todo había pasado. Paul bajó la mirada, retorciendo los dedos. Luego mi abogado puso otro documento sobre la mesa, el papel de tutela con sus firmas. La jueza la levantó, la estudió y luego las miró por encima de sus gafas. Así que, déjame ser claro, ella dijo, vosotros dos llamasteis a esta mujer una cajera obsesionada con el dinero y aprovechada. Sin embargo, ella es la única persona que llevó a tu hijo al hospital
pagó la factura y tuvo la autoridad legal para actuar. Todo lo que hacía protegía a Paula, todo lo que hiciste la puso en peligro. El silencio en la sala del tribunal. Se sentía como el invierno asentándose en los huesos. Bell abrió la boca, pero el juez levantó la mano. No interrumpas. Su voz se volvió firme, más fría que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Este tribunal nombra a Tatiana como tutora principal de Paula durante los próximos 18 meses. Después de eso, el tribunal reevaluará. Hasta entonces, ambos padres solo pueden visitar bajo supervisión. Dada tu conducta, también asistirás a clases obligatorias de crianza, terapia y un curso sobre maltrato a personas mayores. Bell jadeó como si le hubieran dado una bofetada. Los hombros de Paul se encogieron hacia adentro. ¿Y entiende esto, Acadio L. Joes? Cualquier violación de esta orden resultará en la retirada inmediata de tus derechos parentales. Miji. Explicado bien, Paul asintió, con los ojos húmedos. Bell permaneció paralizada, la furia, torciendo su rostro en algo afilado y quebradizo. Tras la sentencia, el pasillo fuera de la sala se sentía demasiado iluminado. Paul se acercó a mí despacio, como si caminara hacia un recuerdo que apenas reconocía. ¿Me conocimos?, susurró. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. De verdad pensé que nunca me habías querido. Odiaba el olor de tu uniforme, el tintinear de las monedas en tus bolsillos. Pensé que elegías el trabajo antes que a mí. Nunca entendí que intentabas mantenernos vivos. Le miré, y por primera vez en años, parecía el niño pequeño que solía quedarse dormido sobre mi pecho. Pero no dejaría que la nostalgia borrara la verdad. Respondí con suavidad, pero firmeza. La noche que estuviste en el escenario buscándome, estaba buscando desconocidos en la compra, para poder permitirme los zapatos que querías. Siento no haber estado allí, de verdad. Pero nunca elegí el dinero en vez de a ti. Elegí la responsabilidad. Se secó los ojos con el dorso de la mano. No lo sabía, no lo vi, Bell. Se aseguró de que no lo hicieras. Dije que Bell se tensó mientras me giraba hacia ella. El color subió a sus mejillas. Ira, vergüenza o la repentina realización de que su crueldad era ahora un registro público. Quizá las tres. Dijiste que solo conocía el olor del dinero. Se lo dije en voz baja, pero estabas dispuesto a dejar que Paula llorara sola para poder grabarte para desconocidos en internet, y juzgaste mi vida sin ofrecerle nada a esta niña salvo abandono. Bell abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Entonces pronuncié las palabras que habían esperado décadas dentro de mí. Pesado, pero necesario. Los dos dijisteis: he pasado mi vida con poco dinero, con cosas pequeñas, pero esas pequeñas cosas construyeron un futuro para ti. Esas pequeñas monedas compraron la casa en la que creciste, la comida que comías, ganaron tiempo hasta que llegara el sueldo de tu padre. Y esas pequeñas cosas, cada céntimo, cada hueso dolorido, cada turno nocturno, se convirtieron en la base de un futuro por el que nunca estuviste agradecido. Me acerqué con voz firme. Y ahora, esas mismas pequeñas cosas, cada dólar que ahorre le dará a Paula una vida que no te has ganado. Me miraron como si me vieran por primera vez, no como una carga, no como cajera, no como cuidado infantil, gratis, sino como una mujer que había sobrevivido a más de lo que jamás habían conocido. En los meses siguientes, Paula y yo vivimos tranquilamente en la cabaña de la montaña. Planté flores fuera del porche, girasoles que crecían más altos que los dos, cocíamos juntos, leíamos cuentos juntos y caminábamos por el sinuoso sendero hasta la pequeña escuela cercana. Su risa llenaba la casa, como el calor llena una habitación fría. El fondo fiduciario permaneció intacto salvo por sus necesidades, ni por Paul, ni por Bell, ni por nadie que me viera como menos que humano. Paul y Bell comenzaron sus programas, ordenados por la corte, no por amor ni por humildad, sino porque finalmente se vieron obligados a enfrentarse a la verdad de en quién se habían convertido. En cuanto a May,
No perdoné fácilmente. Algunas cosas llevan más tiempo que otras, pero cada mañana me despertaba con los pequeños pasos de Paula y su susurro: Nana, ¿estás despierta? Sentí algo que no había sentido en décadas. Victoria, no vindicación, paz. Y a veces la paz es la justicia más dulce de todas. Cuando el veredicto se asentó y el ruido de la indignación de Paul y Bell se desvaneció en mi memoria, decidí que Paula y yo necesitábamos algo diferente, algo vivo, algo suave, algo que no resonara con viejas heridas. Así que, una semana después de la audiencia, hice la maleta en 2 maletas. Compré los aperitivos que le gustaban a Paula y nos reservé en un tren rumbo al oeste. Paula nunca había hecho un viaje largo antes. Sus ojos se abrían con cada silbido, cada curva de montaña, cada tramo de tierra abierta que pasábamos. Me agarró del brazo y susurró: Nana, el mundo es enorme. ¿Sí? Le dije suavemente, más grande que cualquier dolor que dejemos atrás. Pasamos 2 semanas vagando de un lugar a otro, lagos tranquilos, playas cálidas, pequeños pueblos con comedores que olían a canela y café. Paula coleccionaba conchas marinas y postales. Recordé momentos en los que nadie alzaba la voz, nadie exigía nada, nadie me llamó menos de lo que era. Una noche, sentada en un muelle de un pueblo costero, donde el cielo se fundía con el agua, Paula se apoyó en mí y dijo: Nana, ¿podemos vivir en algún sitio feliz? Su voz era tan simple, tan segura, de que la decisión se había tomado sola. Encontré una casita cerca del mar, un lugar pintado de azul pálido, con un jardín esperando a ser cuidado, y ventanas que se abrían al sonido de las olas, en lugar de a las discusiones. Lejos de Pau y Bell, lejos de la vida que me había desgastado grano a grano cuando nos mudamos. Paula corría por las habitaciones vacías, riendo, sus pies resonando sobre el suelo de madera, como una promesa. Me quedé en el umbral y dejé que la brisa me envolviera, y por primera vez en décadas, no me sentí como alguien huyendo, sino como alguien que llega a una nueva vida, un lugar seguro, un hogar construido, no por supervivencia, sino por elección. Si has estado conmigo durante toda esta historia, gracias. Estos recuerdos no eran fáciles de reabrir, pero a veces la verdad necesita luz para sanar. Paula y yo construimos una nueva vida, lejos del ruido, lejos de la crueldad, lejos de la gente que creía que la edad me hacía débil. Allí junto al mar aprendí algo valioso: la paz no se da, la paz es elegida, y a veces lo eliges, alejándote y negándote a volver. Así que si mi historia te ha tocado, te ha recordado tu propia fuerza, o te ha hecho sentir un poco menos solo en este mundo tan complicado, espero que te quedes conmigo en el próximo. Y querida, si quieres seguir escuchando historias verdaderas de la mujer más callada de la sala, historias de supervivencia, de traición, de amor que se niega a morir, entonces suscríbete a Grandma True Stories. Tu apoyo mantiene vivos estos recuerdos. Tu presencia mantiene este viejo corazón cálido. Te estaré esperando en el porche contiguo con otra verdad que por fin estoy listo para